Bueno, ya ni Hola, Santi buenas Farías. noches. Hola, 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 te escuchamos. hola, buenas noches. Las disculpas del caso que ayer ya no me pude conectar temprano, pero hoy sí pude, aunque está lloviendo. Así que por ratos quizás se va a perder la señal porque está lloviendo acá, pero yo soy Yanisas desde El Salvador, ¿verdad? Feliz, contenta, emocionada de conocer personas nuevas y para aprender más, ¿verdad? Aquí estamos liderando nuestra congregación en El Salvador, específicamente en el refugio, en el departamento de Ahuachapán. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bautista Creciendo en Cristo y aquí estamos abonando un poquito a engrandecer el reino de Dios. Así que aquí estamos también agradecidos de verdad por la confianza del pastor Peña siempre para nosotros. Y bueno, aquí vamos a dar lo mejor de nosotros y aprender de los que saben bastante también. Así que buenas noches y gracias por la oportunidad. Gracias, Pastor Peña. Bueno, gracias, Yanni. Qué bueno que estás acá y esperamos aquí, como tú dices, aprender, pero también seguir aprendiendo de ustedes y aquí junto con todos vamos a compartir más. Y creo que aquí, esta ventana, este medio nos da la posibilidad de extendernos y de estar conectados de diferentes lugares, desde Chile hasta El Salvador, ¿verdad? De allá, bueno, de diferentes lugares, de Dominicana también, de islas británicas, ¿verdad? Entonces aquí el ambiente lo vamos a ir construyendo y entonces hay cosas en las que vamos a coincidir, hay cosas que quizás vamos a preguntar y eso qué significa, pero eso nos va a dar la posibilidad de ir descubriendo toda la riqueza que nos da esto. Gracias, Yanni. Muy bien. ¿Alguien más que no se haya presentado ayer? Y si no, creo que estamos para comenzar. Bueno, esta noche vamos a trabajar. Este, Francisco Mena nos va a compartir algo, ¿verdad? Eh, sobre esto que hemos oído hablar sobre el pecado original, ¿verdad? Y hay algunas cosas que a veces, como que eso solo lo oímos, pero como que a veces no le prestamos mucha atención o a veces consideramos que no requiere atención. Pero algo vamos a aprender. Así es que entonces vamos a dar espacio entonces en este momento para nuestro hermano Francisco Mena, quien es el que nos va a conversar algo de eso. Entonces pido a los demás que escuchen, tomen nota, apunten ahí alguna curiosidad que tengan, ¿verdad? Francisco es así eh, eh, como digo, su forma, él habla muy tranquilo, ¿verdad? Muy pausado. Así es que usted vaya poniéndole cuidado, préstele atención y ahí vaya captando entonces esas inquietudes, esas interrogantes, esas preguntas que usted va a tener para que quizás al final, cuando termine él su ponencia, pudiéramos también hacer un intercambio ahí. Bueno, entonces le doy la oportunidad a Francisco para que comience con Amén. su ponencia. Muchas gracias. Sí, el tema del pecado original es importante porque la base de prácticamente toda la teología cristiana se ha orientado a la obediencia. Y la obediencia es ciega, ¿verdad? La obediencia no razona, la obediencia acata y actúa. Y esa forma de ver la vida cristiana ha generado más problemas que edificación. Yo tengo dos excelentes ejemplos recibidos, uno en el Seminario Nazareno de las Américas aquí en Costa Rica en 1981, donde un profesor de origen misionero
pero nacido en Puerto Rico, hispanohablante perfecto, solo que casi 2 metros de estatura. Eh, este hombre nos decía en una clase que Dios quiere la obediencia de nosotros y que nuestro deber fundamental es obedecer a tal punto que, por ejemplo, cuando una autoridad superior, bueno, voy a señalarlo así aunque es redundante, nos da una orden, es obligación nuestra acatarla, aunque esté equivocado, aunque sea inmoral, aunque vaya contra cualquier vestigio de la presencia de Dios, decía este señor. Porque al acatar nosotros la voluntad de la autoridad, estamos cumpliendo con Dios y Dios se las verá con el jefe nuestro. Pero si nosotros no cumplimos, al incumplir violamos la voluntad de Dios. Eh, este tipo de razonamiento es estructural. En la Iglesia Católica hay un voto fundamental de obediencia. Y cuando se dice obediencia, es obediencia. No podés tener ideas propias, a menos que tu estructura jerárquica las avale. Por eso hay en toda editorial que sea oficialmente católica, ningún libro trasciende si no tiene el sello que se llama el imprimatur, es decir, ha pasado por filtros. Y eso significa que esos filtros previamente a su publicación le hicieron observaciones al autor para que en ningún caso nada de lo que se indique ahí contradiga el magisterio de la Iglesia. Eh, Colateralmente a estos dos casos, hay otro que para mí es más significativo, pero igual de terrible, y es que en 2008 un autor exégeta, eh, Antonio Rodríguez, sus libros están en español, los ha publicado Verbo Divino. Eh, Hizo un artículo en la revista Estudios Bíblicos sobre la relación entre exégesis y teología fundamental. Y decía el autor que ningún exégeta puede crear o producir una exégesis que se oponga a la revelación dada en el magisterio. Es decir, si yo como exégeta, y el caso más clásico de esto es Marcos 6:3, Jesús, hijo de María. Ese es un caso clásico para ver esto. Yo no puedo como exégeta sostener que Marcos 6:3 afirma que Jesús es un niño sin padre. Y la crítica textual, ya en varios ejercicios que se han hecho, han tratado de mostrar que Marcos, que fue un escriba del Evangelio de Marcos, que omitió un artículo que decía hijo del carpintero. En Marcos dice Jesús el carpintero. Bueno, no dice carpintero, dice tecno, ¿verdad? El técnico, por decirlo así. Jesús el técnico, hijo de María. Lo que debía el escriba se equivocó y debió haber puesto Jesús el del carpintero, hijo de María. ¿Verdad? Para que José estuviera ahí. Eh, Esto desde el punto de vista científico es una aberración,
metodológica inaceptable. Marcos es el evangelio más antiguo, fuente de Mateo y Lucas, y por esa razón Marcos debe ser considerado una pieza original. Bueno, entonces la discusión esa es una muestra de la obediencia ciega. Pero para toda la tradición cristiana en general, lo que pasó en el Edén es la ruptura de la obediencia a Dios. Eh, Otro autor, es que quiero poner estos ejemplos para que vean hasta dónde ha permeado esto y ver hasta dónde lo tenemos nosotros insertado en nuestra manera de pensar. Figúrense que un autor, este fue un predicador de esos de televisión, lo dijo de esta forma: Dios quiere quebrantarnos, Dios se goza quebrantarnos. Nosotros debemos de entender esto así, decía. Lo mismo que hacen con el caballo de paso. El caballo de paso tiene que ajustarse a lo que los instructores quieren. Y para eso le ponen un freno de metal en la boca, de manera que cada vez que no hace lo que quiere, uno jala y se hasta rompiéndole y sangrándolo, pero al final termina obedeciendo. Así nos trata Dios. O sea, todas las desgracias que ustedes pueden tener son producto de la desobediencia y Dios actuando en ustedes. Eh, el famoso huracán Mitch del 95, que fue una pesadilla en América Latina, bueno, en Centroamérica, perdón, la gente decía, Dios está castigando el pecado de los nicaragüenses. Entonces, ¿es el pecado original un tema de desobediencia o hay que buscar otra cosa? Bueno, entonces, si tienen Biblia, por favor, ábranla en Génesis 3. Vamos a ver los primeros 6, 7 versículos. Yo creo que estoy usando aquí la Biblia de Jerusalén, que es la que siempre uso para todos estos azares. Pero puede ser la Reina Valera de 1995, que también me gusta mucho. Génesis 3, 1. ¿Listos? Ok. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le responde a la serpiente, bueno, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. En el verso 7 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Hasta ahí voy a dejar. Primero hay que decir que la palabra hebrea que dice astuta al inicio, la serpiente era más astuta, y la palabra fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, desnudos y astuto, es la misma estructura, el mismo sonido, con excepción de cambios pequeños de vocales. Aquí
hay una relación importante. Pero bueno, el tema fundamental es que la mujer es la que defiende lo que Dios ha dicho y defiende a Dios, ¿verdad? En el verso 2, 3, del fruto de los árboles todos podemos comer, pero de este no, porque si comemos de este vamos a morir. Y la respuesta de la serpiente en esta traducción, la última palabra es morir. Y al inicio del verso 4, después de que dice entonces la serpiente dijo a la mujer, lo que dice es no morirán. ¿Ok? Ese es el primer punto que hay que señalar. Y después dice, es que si ustedes comen, van a ser como Dios que conoce el bien y el mal. A partir de ahí hay un giro en la historia que pasamos totalmente desapercibido. Es que ahora el árbol no se ve igual. En el verso 2, la mujer dice, es que no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero en el verso 6, la mujer ve que el árbol es bueno para comer, es agradable a los ojos o otra traducción dice causa placer a los ojos. Y la tercera afirmación es deseable para alcanzar sabiduría. Después de esta discusión, Eva tiene un cambio de perspectiva sobre el árbol. Y esto es lo primero que tenemos que entender sobre el pecado de origen. ¿Dónde viene el pecado de origen? Viene en ver las cosas desde este otro ángulo. Un tema fundamental aquí es que esa palabra deseable para alcanzar sabiduría, no sé cómo está en otras versiones que ustedes tienen, la palabra en hebreo es codiciable, codiciable, codicia, no deseo, ¿verdad? Yo puedo desear comer arroz y frijoles, eso es algo que me encanta. Yo puedo desear comer eso. Ustedes podrán desear lo que mejor les guste para comer. Eso está bien. El hambre genera una necesidad que necesita saciarse. Desear eso está bien. La codicia es otra cosa. La codicia es un deseo exacerbado por poseer lo que uno no tiene, aún a través de la violencia. ¿Y dónde vemos esa palabra de una manera clara? En las dos recensiones de los 10 mandamientos. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su tierra, ni nada que le corresponda. La codicia es el fundamento de la destrucción humana y ese es lo que gatilla el pecado original. No es la desobediencia, es que la causa. Entonces, si yo digo que el problema es la desobediencia, el resultado es la obediencia. Si digo lo que gatilla cualquier acto contra Dios es la codicia, la solución es la solidaridad, la compasión, la equidad. Es decir, este simple hecho muestra dos universos de acción que necesitamos pensar. La iglesia en general, católica y protestante, ha asumido que de una u otra manera
esta ruptura con Dios por desobedecerlo ha generado algo terrible en los seres humanos. Eh, eh, algunas de las consecuencias de esto, eh, por ejemplo, eh, permítanme, decía, ¿verdad? Que la obediencia, San Agustín, como sumisión amorosa a Dios, la desobediencia de Adán es la raíz del pecado original. El pecado es ruptura de la obediencia a la voluntad divina. San Anselmo, que es otro que nos ha preñado totalmente de su manera de pensar, obediencia como restitución del honor divino. Cristo obedece hasta la muerte para satisfacer la deuda que le robó el honor a Dios. El pecado es desobediencia que genera una deuda infinita. Martín Lutero, obediencia entendida como confianza radical a Dios. La fe es la verdadera obediencia. El pecado destruye el libre albedrío, impidiendo obedecer. Solo la gracia restaura la obediencia. Eh, Hay una que es muy importante para el mundo evangélico, que es el Pacto de Lausana, que dice obediencia como fidelidad integral al Evangelio, anuncio y acción social. El pecado es rebelión contra Dios y contra su misión, tanto personal como estructural. Bueno, la obediencia es un tema central en casi todas las teologías que ustedes puedan escuchar. Pero el problema aquí es que no se trata de obedecer, sino de saber qué es lo que hay que obedecer. No como este profesor mío que decía, obedezca a ciegas, porque obedeciendo usted hace la voluntad de Dios. Bueno, a esto hubo el obispo Oscar Arnulfo Romero decía, ante la orden de un comandante que dice matar, prevalece la orden de la ley de Dios que dice no matar. Curioso, porque esto es desobediencia. Pero hay mucho de esta tensión muy, muy oculta en la Biblia, porque usamos, por ejemplo, Romanos 13, obedezcan a las autoridades, textos de primera de Pedro, textos de primera de Timoteo, textos de, por ejemplo, Efesios. Decimos que la obediencia no mira, por ejemplo, las consecuencias, sino que atiende a un plan superior de Dios, que aunque yo no sé, se va a cumplir. O sea, si yo como soldado tomo mi metralla y disparo y asesino a 60 personas, al cumplir yo, estoy participando en el plan de Dios. Al no hacerlo, interrumpo el plan de Dios. Esas son las conclusiones de estos ejemplos que puse al inicio. Ahora, figúrense ustedes que, permítanme, eh, lo que Génesis 3 muestra es que sea quien sea o como sea la bendita serpiente, que es irrelevante, presenta una alternativa a la mujer que le hace ver el árbol del conocimiento como algo positivo. Sin embargo, este es responsabilidad de Eva y de Adán tener claro
el mundo en que están viviendo. En la palabra conocimiento en hebreo es experiencia, no saber, ¿verdad? Por eso la palabra se usa para decir, conoció a Adán a su mujer y tuvieron un bebé. Es experiencia. ¿Ya? Esta palabra es muy curiosa que se use aquí, porque aquí tiene dos significados. El primero es el árbol del fruto del conocimiento, del bien que ya conocían en su experiencia, tenían sus necesidades cubiertas. Dios en las tardes bajaba a conversar con ellos cuando había bajado el sol, tenía esa relación y no conocían el mal. Pero aquí lo que se les ofrece es conocer las dos cosas, experimentar las dos cosas. ¿Y dónde está aquí no hay engaño de la serpiente. Aquí la serpiente dijo lo que pensó y está bien. Les dice que van a ser como Dios, llevando la carga del conocimiento de ambas experiencias. Y efectivamente así es. Una vez que ellos salen de Edén, eh, lo que sucede en el capítulo 4 es el asesinato de Caín. A mí me enseñaron chiquillo en la escuela, porque aquí en Costa Rica dan clases de religión, que es que Caín le llevaba las frutas podridas a Dios y a Dios no le gustaba. Y que Abel le traía un corderito de lo más lindo y por eso le gustaba a Dios, ¿no? Eh, el corazón de Caín no era bueno, como el de su padre y de su madre, no era suficiente para ellos ser lo que eran, sino que quisieron ser otra cosa, ser dioses, manejar un conocimiento que no necesitaban para vivir. Claro, aquí Occidente dice el ser humano es libre y tiene que tener libre albedrío porque Occidente no puede entender una sociedad colectivista, solo una sociedad individualista. Entonces, el ser toma la decisión. Y hay un autor en un librito que también de Verbo Divino de los años 70 que dice que Adán fue hombre, ser humano, una vez salido de Edén. Es decir, cuando reclamó su derecho a pecar, tenía ya todo el conocimiento para decidir. El ser humano es humano hasta que pueda decidir. No sé, en nuestras culturas ancestrales ese tipo de acción es muy extraña. Nuestras culturas ancestrales la gente era colectivista, es decir, veía su vida y su futuro orientado por la comunidad, no solo para sí mismo. Disney, ¿verdad? En todas las películas de Disney es la voluntad individual sobre el colectivo. El colectivo destruye al individuo y por eso el individuo debe rebelarse para enfrentar el colectivo. Y nosotros, como buenos seguidores de la teología de Disney, decimos, usted es individualmente salvo. Se nos olvida también lo que a veces es muy evidente en el Nuevo Testamento. eh, la salvación ha llegado a ti y a tu casa. Son culturas comunitarias, colectivistas. Yo me salvo creyendo en Jesús. Yo puedo tener un acercamiento a Jesús, pero habría que quemar Pablo para no entender que somos un cuerpo y que dependemos de un cuerpo para salir adelante como personas de fe. El individualismo ha permeado nuestra lectura de la Biblia y nos ha quitado
la vivencia comunitaria como hermanos y hermanas que están entretejidos, no solo por una esperanza común, sino por dones y ministerios que cultivan a los demás. No soy yo en mi circunstancia, somos mi comunidad, yo y los dones que debo compartir con esa comunidad y los que la comunidad comparte conmigo. Bueno, yo en mis andanzas encontré un texto que realmente es brutal y voy a empezar por este un poquito. Ezequiel 28, si gustan lo pueden buscar. Ezequiel 28, el verso 13, el único otro lugar donde aparece la persona, la locación Edén. Edén significa jardín. Cuando decimos jardín del Edén, decimos jardín, jardín, ¿verdad? Pero con el tiempo se fue constituyendo en una entidad, no en un nombre. Entonces, Edén. Eh, Figúrense que en Ezequiel 28, en el verso 13, es donde se vuelve a citar Génesis 2 y 3 y, bueno, la expectativa en el 4. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólido, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Si vemos ahora en el verso 1, vemos a quién se refiere. Dice 28:1 y siguientes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con tu grandeza, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto de aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán espadas contra tu hermosura, contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Codicia, lo pueden ver, soberbia, codicia, serán como dioses. Es este el corazón del pecado. Y bueno, como el tiempo se va, ¿verdad? Voy a ir cerrando, perdón. Tengo dos videos que hice hoy precisamente para explicar esto un poquito más ordenado, que voy a subir mañana y les paso el enlace en el chat de licenciatura. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que precisamente si el pecado es la codicia, la soberbia que genera la codicia, el pretender que el corazón nuestro es el corazón de Dios, entonces
Nuestra rebelión no es desobedecer a Dios, sino nuestra voluntad de suplantar. Y vean, hermanos y hermanas, que esto es realmente obvio. Si ustedes ven a los grandes televangelistas, ustedes no saben quién está hablando ahí, porque para ellos su palabra es la palabra de Dios mismo. Su ego, su soberbia, el disque conocimiento que tienen, todo lo que han acumulado, ha enceguecido a estas personas y se han presentado delante del mundo como dioses, escogidos de Dios, ungidos de Dios. Y lo tenemos también de muchas otras formas. Eh, yo he servido en una universidad que tiene desde cursos de física hasta cursos de trompeta. Es decir, hay ciento y pico de carreras científicas, tecnológicas, humanistas, sociales, artísticas. He tenido que luchar muchas veces con las visiones que tienen de nosotros los cristianos, que nos ven como un lastre. Pero también he visto cómo una universidad secular construye una religión basada en el corazón de sus propósitos fundacionales. Y tenemos esta nota, ¿verdad? Que está en el Cantar de los Cantares, en Efesios, en Apocalipsis, un sello. Bueno, nosotros somos sello una, como las vacas hemos sido sellados, los que han permitido eso. Eh, Uno no puede participar en eso así. El Espíritu de Dios es siempre discernimiento, es crítico, pero no solo crítico para un lado, es crítico de todo. Con muchísimo respeto voy a decir lo que voy a decir. Por favor, escuchen bien para que no piensen que estoy generando una ofensa. En Costa Rica ha habido no sé cuántas manifestaciones de la Iglesia Católica y de la Alianza Evangélica Costarricense, Provida contra el aborto. Anualmente hay 124.000 denuncias de abuso y maltrato infantil. 124.000 cada año. De estas 124.000, han habido años que 13.000 niños y niñas y adolescentes han terminado internados en el hospital por la gravedad de sus lesiones. Hay niños y niñas y soy testigo de un caso específico donde sus padres, cuando tenía la bebé año y medio en su cuna, la quemaron viva y sobrevivió. En todos los 40 y pico de años que tengo de trabajar para la iglesia, no he escuchado una sola predicación contra el maltrato a nuestros niños y adolescentes, pero sí una exposición de miles de personas en la calle para decir no al aborto.
no hay problema. Hay, hay que decir no al aborto. Aunque en Costa Rica, que es un país católico constitucionalmente, tengo que decirles que en el 2008 hubo una investigación que dio como resultado que ese año hubo 28.000 abortos en nuestro país. Uno ve a través del espíritu la totalidad de cómo la codicia y la violencia se genera. No es solo una parte. Entonces, cuando a nosotros se nos dice que obedezcamos, tenemos que levantar la voz para decir, solo a Dios obedecemos. Y cuando decimos esto, no decimos solo al Dios metodista, solo al Dios católico, solo al Dios bautista. Decimos solo al Dios que se revela en la Biblia, por lo menos en principio, porque eso es el único testimonio a lo largo del tiempo que tenemos para escuchar la voz de Dios. Que haya sido tergiversada, ensuciada, manipulada como ha sido, que haya sido callada sistemáticamente, no quita su valor como un testimonio de la presencia de Dios en este mundo. Un testimonio de Dios misericordioso y liberador, no del monstruo que a veces se nos ha predicado. Dios no es un monstruo. Dios no es un sádico buscando sangre. Dios no quiere sacrificios. Busca algo que logró encontrar en Abraham en el capítulo 18 de Génesis. En el calor del día viene Jehová Dios con otras dos personas caminando. Y cuando Abraham lo ve a la distancia, porque llega cerca de donde él estaba, se levanta inmediatamente y le dice, señores, tirado en el suelo, tengan la bondad de encontrar en mí un lugar digno donde descansar. Y ese es el punto de la transformación de nuestras vidas. Caso también de un nivel de profundidad enorme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo, mi hijo, lo que sea, porque hay dos versiones, estará sano. Estas nociones de la experiencia de Dios nos llevan por unos caminos que tenemos que recorrer con los ojos abiertos y el Espíritu de Dios inspirándonos. La obediencia nos ciega. El amor de Dios nos da ojos. Y recordemos esa frase de Jesús en el Evangelio de Juan, porque la luz vino al mundo y los seres humanos prefirieron las tinieblas. Bueno, ya es la hora. eh, Entonces les agradezco mucho y voy a subir esos videos de inmediato para hacerles llegar los enlaces de una explicación más ordenada de este tema. Muchas gracias a Francisco realmente por esta exposición bastante interesante y que nos mueve realmente lo que la tradición, ¿no? Básicamente, lo que tradicionalmente hemos oído y eso que a veces hemos tenido miedo y tenemos miedo a veces hasta cuestionar. Pero cuando empezamos a leer en serio, cuando empezamos a redescubrir, podemos realmente ir entendiendo cómo van las cosas y de qué se trata.
Así es que no se trata de obediencia ciega, de realmente creo que hay que preguntarnos todo, hay que cuestionar, y yo creo que y especialmente nosotros de este lado acá, y a todo le ponemos sospecha y a todo le ponemos duda, y más en esto del trabajo como pastores, como líderes, ¿verdad? Porque sí, tenemos varias cuestiones ahí y esas nociones, a veces esas nociones tergiversadas y equivocadas que hemos escuchado de Dios, ¿verdad? Ese Dios que castiga, que maltrata, que extermina, ¿ya? Y que lo leemos en los textos bíblicos, pero fuera de todo contexto, ¿ya? Pero cuando nos acercamos a eso realmente decimos, bueno, ¿de qué se trata? Si es eso, o sea, eh, ¿a qué le llamamos desobediencia? ¿Quién pone la narrativa? ¿Quién nos dice que es bueno? ¿Quién nos dice que es malo? Porque a veces también nosotros, como dijo Jesús, nos hemos quedado callados y las piedras han hablado, porque no hemos hecho lo que nos correspondía hacer. Gracias, Francisco, nuevamente. Quiero preguntar a los que están acá si hay alguna pregunta o algún comentario sobre la exposición que acaba de hacer Francisco. Así que abra su micrófono y díganos, cuéntenos. Vamos a ver, ¿alguien tiene preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de escuchar? Muy bien, ¿hay preguntas, comentarios, inquietudes? Si no, también ya nos dijo Francisco que va a publicar la otra parte. O sea, realmente a veces cuando discutimos estos temas, o sea, hay tanto que decir, hay tantos apuntes, hay tantos textos, hay otras revisiones que hay que hacer. Y a veces acá, cuando venimos aquí para conversar con ustedes, solo traemos el resumen, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no las decimos acá. Pero como él dice, ahí va a haber un par de videos donde va a ampliar más esto. Pero pregunto una vez más, ¿habrá alguien que quiera tenga algún comentario, una pregunta? Johnny, Sí, bien interesante, ¿no? Lo que plantea nuestro profesor Francisco, porque siempre se ha presentado este tema y se ha presentado a Eva no como la ayuda idónea que Dios le hizo a Adán, sino como la culpable de todo. Y entonces aquí podemos ver eh, otro ángulo, con otra óptica, el texto, y yo creo que va a ser bien interesante ver los videos con mayor profundidad que ha preparado nuestro profesor Francisco. Ese era el comentario que quería hacer. gracias Johnny, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Yo, Pastor Jaime. Bueno, Kevin, adelante. El pastor Francisco decía, nuestro profesor decía que hay que obedecer, ¿verdad? Era la pregunta, ¿verdad? Entonces, si nosotros no conocemos prácticamente, o sea, tenemos ceguera en leer la palabra de Dios y conocer un poco más, siempre vamos a tener ese problema de a qué vamos a obedecer, ¿verdad? O sea, siempre se nos ha, se nos ha dicho, o sea, sobre lo que mencionaba el pastor sobre el pecado original y la desobediencia, y luego porque él decía, el pecado original es un tema de desobediencia, ¿verdad? Iniciaba el pastor. Pero me llama mucho la atención, o sea, lo que nos ha planteado el pastor, ya que, o sea, nosotros tenemos ignorancia muchas veces ante qué vamos a obedecer, o sea, casi siempre estamos obedeciendo algo que ni nosotros mismos conocemos. O sea, nos dicen, vamos a hacer esto en nuestras iglesias, póngase de pie, salten, muevan una mano, digan aleluya, digan gloria a Dios, y es parte de lo que nosotros hacemos, pero
qué hay más allá de eso? O sea, al final podemos ser como títeres, ¿verdad? Obedeciendo lo que nuestros líderes nos están diciendo. Muchas veces no profundizamos más en la palabra. Entonces, lo que a mí me queda en este momento es eso, prepararme más y estudiar un poco más o mucho más de lo que estamos haciendo para saber qué hay que obedecer. Gracias, Kevin, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Juancito. ah, hay un tema que pues es connatural a todos los que están ahí, pues que dice que si coméis del fruto, ¿no? Y Eva también dice para que no muera, ¿verdad? No sé si la serpiente. Pero es por qué, a qué se refiere entonces morir. Y por qué hay este problema creo que en la mayor parte de gente, de que tiene un gran temor a eso de morir físicamente, probablemente le está hablando de otra muerte ya, como si nosotros fuéramos destinados a ser eternos. Eso me gustaría que se diga algo al respecto. Ok, gracias, Juancito. Bueno, ahí Francisco escuchó eso, ¿verdad? Sí, sí. Este, Bueno, en Génesis es el libro de los orígenes precisamente. Y hay un tema central de todas las generaciones es por qué tenemos que morir, por qué la muerte nos acompaña. Bueno, Génesis explica que la soberbia humana es tan grande que decide mejor asumir la muerte con tal de tener la satisfacción de, digamos, tener esa homologación con Dios. Lo primero que sucede después de esta etapa y que les toca a los humanos fuera de Edén lidiar con las vicisitudes de una tierra infértil, etcétera, que, bueno, eh, es el asesinato de Caín. Y en este, el capítulo 6 surge el concepto de violencia. En esos 6 capítulos de Génesis se plantea el siguiente problema. Los seres humanos no solo ya no tienen acceso a la vida eterna, sino que tienen tiempos, por lo cual deberían de dedicar su tiempo a, a valorar la vida y cuidarla, y más bien lo que han hecho es volcarse hacia la violencia unos con otros. En la época de Jesús, el promedio de vida de un adulto varón podrían ser 35 años, de las mujeres 25. Claro que había personas que vivían más, pero no era lo normal. Este, Se asumía, por eso ninguna persona adulta de un matrimonio que se casaban, qué sé yo, a los 13, 14 años, los varones 12 años, las mujeres 12 o 13, la reproducción consistía en una obligación colectiva, es decir, para preservar la vida había que reproducirse. Pero una mujer a los 25 años podía haber tenido más de 10 embarazos y la mitad de esos embarazos fallidos, muertos al nacer y otros poquitos muertos antes de los 3 años. La muerte era constitutiva de lo cotidiano. En Cristo nosotros superamos la muerte como un límite, porque ya estamos muertos. No hay que esperar la muerte. Y la muerte en Cristo
es una bendición, ¿verdad? Romanos 6, que es donde está ese concepto que acabo de decir, fuimos co-sepultados con Cristo en su muerte y somos co-resucitados con Cristo en su resurrección. ¿Por qué no enseñamos esto en las iglesias? Eso no lo entiendo. Pero todo cristiano tiene que saber que ya ha muerto. No tiene que esperar la muerte, pero que esa muerte en Cristo es para vida. ¿Y cómo será esa vida? Eso sí no les puedo decir porque no la conozco, no he llegado allí, ¿verdad? Pero rápidamente, yo quiero decirles que yo ahorita soy sobreviviente de cáncer y que realmente estuve en un periodo de 2 o 3 meses al borde de la muerte instantánea varias veces en ese lapso, por varias razones. La verdad es que lo que aprendí en ese momento no lo aprendí en la iglesia, lo aprendí porque de verdad, si estás cercano a la muerte por una enfermedad, tenés que tener la conciencia de que todos los días, apenas te levantás, cuando abrís los ojos, ya no sabes qué va a pasar durante el día. No tenés control sobre nada, pero sí tenés control sobre el momento consciente para hacer lo que necesitas hacer para Dios. Ese es el único control que tenés. Bueno, yo nunca le pedí a Dios que me sanara, pero bueno, aquí estoy y todavía puedo hablar, que ya es mucho porque tenía un tumor gigantesco en toda la garganta. Puedo hablar, no me deformé mucho, pero aquí estoy y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Pero en Cristo ya estamos muertos Ok, y vivos gracias para Dios. Francisco. Correcto. Perdón. Gracias, Francisco. Solo tengo a Sergio pero antes tenía a Ezequiel Wells. Entonces, Ezequiel primero y después Sergio. Por favor, ahora. Ajá. Sí, buenas noches, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Me llama mucho la atención las diferentes formas como el maestro expuso la manera de cómo se nos ha enseñado a lo que se espera que nosotros obedezcamos, lo que debe ser la obediencia. Específicamente donde se entiende que debemos de cumplir porque es un mandato de Dios con las autoridades, ¿no? Pero al mismo tiempo, y especialmente en nuestras comunidades eclesiales, cuando tenemos que obedecer a nuestros pastores por lo que ellos dicen o por lo que el concilio quizá ha establecido, cuando en realidad, nosotros, como bien terminó él su exposición, lo que debemos obedecer es lo que está escrito en la palabra, es lo que nos enfoca realmente a lo que es el plan de Dios y cómo nosotros ayudar a que ese plan se cumpla, sin importar quizás lo que se nos quiera imponer como medio o tipo de obediencia. Y eso me llama mucho la atención, especialmente cuando él desglosó los diferentes tipos, lo cual estoy ansioso de volver a escuchar esta grabación para coger más de ahí porque realmente me impactó mucho. Muchas gracias por la información. Bueno, gracias, Ezequiel. Aldo, Sergio, Sergio, Aldo. Hola, sí. Buenas noches, gusto de saludarlo. Gracias, profesor Francisco Mena, por su exposición. Solamente quería hacer una apreciación con respecto a lo que el profesor nos enseñaba, con respecto al pecado, que en la actualidad o en el siglo XXI hemos resumido el pecado como pecados sexuales.
Y es interesante saber y conocer el origen del pecado, que es la soberbia y la codicia. Y esto nos muestra cómo hemos tergiversado también el mensaje del Señor. Por alguna razón lo hemos hecho así, para manipular a la gente, eh, a los que escuchan el mensaje. Entonces es interesante conocer el origen del pecado. Eso, solamente. Gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas Gracias. noches. Gracias por el Bueno, tiempo. gracias, Sergio y Ezequiel. Y como bien decía Ezequiel, la recomendación también es, escuchemos, veamos los videos que va a subir Francisco, y eso tal vez nos dé también más posibilidades de también de generar el foro, ir discutiendo, hacer más preguntas. Bien, gracias Francisco nuevamente, y vamos a hacer un cambio. No sé si así está. Ok, entonces quiero pedir veo aquí a Lorena, que creo que debe ser Silvia Lorena, ¿verdad? Y veo a Mauricio Castillo. Entonces voy a darles un tiempito así en 30 segundos que se presenten, que nos digan, entonces abran su cámara, preséntense en este grupo, ¿verdad? A Lorena y a Mauricio Castillo. Entonces, a ver, Mana Silvia está por ahí, Silvia Lorena. Bueno, entonces, si mientras aparece, a ver, Mauricio Castillo, ¿estás ahí? Bueno, parece que no hay señal. Está bien. Bueno, entonces, Bien, estoy adentro, Pastor Peña, pude entrar. bendiciones, hermana Juanita. Estamos dando una oportunidad a las hermanas y hermanos que no se pudieron presentar ayer. Pero Bueno, ¿puedo presentarme ahorita? bueno, Pero ayer me presenté. sí. O sea que estamos dando oportunidad a los otros hermanos y hermanas que no se presentaron ayer. Bueno, está bien. Es que todavía está lloviendo, pero pude entrar. Qué bueno, qué bueno. Ya vimos aquí que aquí está registrada. Ok, buenas Hermana noches. Silvia, amén. Hermana Silvia Lorena. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Es un placer, un gusto y un privilegio estar aquí conectados. Por un momento creí que no lo iba a lograr, así que me iba a quedar quizás para el otro año. Pero gracias al Señor que ya estamos acá. Y sí, escuché desde cuando el hermano estaba dando ya la cita de Génesis 3:1 en adelante. Que desde ahí le empecé a escuchar. Me parece muy interesante. Así que es un placer, hermanos. Mi nombre es Lorena Alvarado, de La Unión. Muy bien, gracias hermana Silvia Lorena, le agradecemos mucho, y aquí está el resto de hermanos que va a ir conociendo también a lo largo del espacio. Bien, Mauricio Castillo, aquí te escuchamos. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, bendiciones a todos. Mi nombre es Mauricio Castillo, soy de Santa Ana, El Salvador. Es un gusto estar con ustedes compartiendo. Sí, tuve algunos problemas técnicos para poder configurar el teléfono y accesar a la clase. Mis disculpas también antemano por cualquier interferencia, porque soy vendedor de la calle informal, y fíjense de que ahorita estamos aprovechando lo que es la fiesta Julias aquí en Santa Ana, fiestas que se celebran a la Señora de Santa Ana, la patrona de la ciudad. Así lo han definido. Entonces, como todo comerciante, pues aprovechamos cualquier festividad. Y aquí estoy pues con ustedes, escuché lo que es la clase, me interesó bastante lo que es la obediencia a ciegas y la obediencia con el amor de Dios en el corazón, que nos da ojos, como dijo el facilitador, y también el hecho de querer profundizar para poder entender en qué momento tengo que obedecer, a quién tengo que obedecer en otros instantes, y también profundizar a lo que cuando se habla del pecado, porque ahí dijo un hermano muy interesante, porque dice de que el pecado
algunas doctrinas lo dan como que es el pecado sexual, otros me imagino que la música, otros el vestuario, otro, y cómo se ha distorsionado tanto lo que es realmente lo que la Biblia enseña realmente de lo que es el pecado. Y pienso yo de que entender mejor ese tema me va a ayudar a obedecer mejor. Y sobre todo, pues el hecho de que siempre, algo bien interesante lo que decía el facilitador también, y lo comparto, es el hecho de que todo el pecado me lleve a eliminarlo para mantener una mejor relación con todos, o sea, trabajar como un cuerpo, trabajar como un equipo. Y aquí estoy a la orden, pues, en lo que pueda servirles, pues, con gusto, aquí estoy. Bueno, gracias Mauricio y que el Señor te acompañe ahí también en esa tarea que, pues sí, cuando el hombre Amén. canta, Dios lo bendice y cuando trabaja también, Dios se alegra, ¿verdad? Así Amén. es que ahí Así es. estamos en la lucha. Como decimos muy acá de este lado de la América Latina, estamos en la rebusca y especialmente en El Salvador, pues buscando cómo ganarnos el pan de cada día. Gracias, Mauricio. Bien, vamos entonces a la segunda parte, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan y entonces voy a invitar a nuestro hermano Marcos Hugo Corona Soto, ¿verdad? Para que él continúe con la segunda parte otro tema de esta charla, ¿verdad? Pero no esta, sino que vamos a hablar sobre cómo la teología debe de estar al servicio de la comunidad. Y no solamente de la comunidad de fe, sino la comunidad, nuestras relaciones que tenemos con todas las personas con las que estamos trabajando. Así es que, Marcos, está tu tiempo. Muchas gracias, Jaimito. Me acabo de dar cuenta de que este espacio no va a servir para tener dos charlas, porque creo que fue tan buena la primera que la segunda, aparte que me han escuchado tanto que después van a decir, ah, pues ya lo dijo en la clase pasada, ya lo dijo en otro curso. Pero sí, o sea, creo que hay que sacarle más provecho a Francisco para la siguiente. De hecho, Francisco también va a tener más tiempo después en las otras charlas, así que van a tener hartas posibilidades de escucharlo. Y gracias, Francisco, por eso. Pero me quedé con una inquietud inquietante con Johnny. Johnny, ¿te respondió Francisco? ¿Johnny Torres? ¿O está pegado, Johnny? No, ahí está Johnny. Sí, claro, Ah, ok. yo hice un comentario ahí, pastor, claro. Ya, excelente. Ahora ya no estoy inquieto y puedo seguir. Voy a tratar de hacer algo muy sucinto, ya en honor al tiempo, y después igual les voy a enviar una lámina para que ustedes vean la ponencia y la ponencia para que ustedes también la tengan. Eh, lo que a mí me interesa ver, sobre todo, es cómo es que la teología debe estar al servicio y no servirse de. Pregunto, solo a modo de pregunta nomás. ¿Qué fue primero? ¿La ceremonia del lavado de pies o el lavado de pies? ¿Qué fue primero? Generalmente nosotros, por ejemplo, el tema de la Santa Cena, ¿qué fue primero? ¿La Eucaristía o una cena compartida con amigos en donde, ¿cierto?, pudimos comer? ¿Qué fue primero? El hecho. Primero fue el hecho y luego la escritura, ¿sí? Son cuestiones que aunque suenen como demasiado de pelo grullo, es decir, que sí, así es, generalmente no las pensamos tanto. Am, es como pensar qué fue primero, el huevo o la gallina. Eh, algo parecido. Y esto en teología o la teología hay que pensarla y repensarla desde varios espacios y no solo desde lo que generalmente hemos aprendido, que para conectarlo con lo que decía Francisco también, la teología de alguna forma se utilizó como forma de obediencia. Entonces,
fue reproducida de tal forma que en lugar de generar seguidores, terminó generando gente que obedecía a ciertas estructuras. Hace un par de semanas atrás leí algo que me pareció pero muy curioso y muy bueno, de una teóloga. eh, Ella se llama Cándida Moss. Ella es británica, una teóloga británica, especialista en Nuevo Testamento, y ella dijo lo siguiente, y espero que pongan ustedes atención a esto, y después voy a hacer un par de explicaciones y después ya con eso vamos a ir concluyendo. Dice ella: esclavos formaron y difundieron el Nuevo Testamento. Todo esto lo podemos discutir, solo les invito a pensarlo, ¿ya? Solo a pensarlo. Ella dijo: si observamos con detenimiento la labor de los literatos esclavizados en el mundo romano, los veremos tal como eran: coautores, creadores de significado, misioneros y apóstoles por derecho propio. De hecho, los trabajadores literarios de baja condición social realizaron una contribución enorme, aunque poco reconocida. Esta contribución fue a la redacción y formación del Nuevo Testamento y a la difusión del cristianismo primitivo. Vuelvo a decir quiénes eran: esclavos, ¿cierto? Y gente común, trabajadores. Escribían, transportaban, leían e interpretaban textos sagrados para la iglesia primitiva. Fueron las manos de esclavos o de antiguos esclavos las que se movían rápidamente sobre la página, plasmando en papiro las palabras de Pablo y las historias de Jesús. Fueron mensajeros esclavos de confianza los que emprendieron largos viajes a ciudades extranjeras, difundiendo el Evangelio en el extranjero ante audiencia a voces inhóspitas, y facilitaron las conexiones entre las incipientes congregaciones de creyentes. Fueron los ojos editoriales y las manos entumecidas de secretarios y copistas los que laboriosamente reprodujeron y corrigieron sucesivas generaciones de libros cristianos. Y fueron los lectores serviles entrenados para leer textos en voz alta, cuyos gestos animados y entonación dieron vida a las historias en las reuniones cristianas, donde la mayoría de la gente era analfabeta. La proclamación cristiana no fue solo obra y logro de una docena de discípulos libres, libres cuidadosamente seleccionados, sino que debe tanto a los trabajadores esclavizados, a menudo invisibilizados, cuyos nombres han sido borrados y cuya condición ha quedado en la sombra. Si bien, vuelvo a repetir, esto es más bien una hipótesis hay una cuestión que sí debemos de preguntarnos. ¿Qué fue primero? ¿La teología, que hoy día nosotros podemos leer en muchos libros de teología sistemática, o la acción que produjo esa teología? Porque no fue primero, ¿cierto?, el que escribió, porque lo escribió desde algún lado, lo escribió de alguna parte, lo escribió desde alguna historia que vio, desde alguna historia que tuvo en sus manos o que escuchó en algún momento. Generalmente cuando nosotros leemos el texto, y yo se lo he dicho muchas veces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, Jesús está vivo, está caminando entre su gente, está comprando en el mercado, está visitando a los amigos. Al final de los evangelios muere y resucita, pero cuando lo vemos en acción, está como usted y como yo. Lo que se produjo después con el tiempo, y ahí Francisco también nombró a varios personajes que le dieron vida a la teología, fue la reflexión de esas cosas. Ahora, ¿qué tanto de esa reflexión
qué tanto de esa reflexión que se hizo respondía a esa primera visión de cuando se contó, de cuando se dijo o de cuando se escribió. Nuestro gran problema justamente parte por eso. Escuchar a Francisco ahora y hablar acerca, ¿cierto?, de este pecado original, del pecado de la codicia, a veces a algunos les podría hasta resultar chocante, porque nos enseñaron a escuchar otra cosa. Nos enseñaron a que esto estaba encaminado por otro lado y que debíamos de obedecer y prácticamente a ciegas. Fíjense la imagen de Pablo. Pablo cae, ¿cierto?, a tierra y los ojos se le ponen unas escamas y después de que se le salen las escamas recién puede ver. Y cuando ve, entonces se da cuenta de que una cantidad de leyes en muchos casos no le había servido para nada. Y entonces prefiere seguir las pisadas de Cristo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en el tiempo? ¿Cómo nosotros que hemos ido trabajando en el tiempo con esto? Eh, ¿Cómo en cierto sentido le devolvemos al pueblo, a la gente, a estos esclavos, a estos invisibilizados? ¿Cómo les devolvemos a ellos la posibilidad de enseñarnos a releer el texto? Y es que nosotros mismos también tenemos la posibilidad de transformarnos en intérpretes, en crear nuestra propia teología a partir de nuestra propia experiencia, también como cristianos, como seguidores de Jesús. Ante la pregunta de los seguidores de Jesús, supongamos que en el siglo primero, estamos hablando de Marco, cercano al 70, comienza a ver su comunidad y comienza a decir, está pasando esto otro. ¿Cómo respondemos a eso? Entonces respondemos a través de la historia de Jesús. Y la historia de Jesús nos ayuda a construir comunidad. Nos ayuda a construir comunidad. Gerd Thiessen, un teólogo que tiene un libro muy bueno que se llama La redacción de los evangelios y la política eclesial. En él, al principio, en el prólogo, creo, o en la introducción, él cuenta y dice, todo intérprete lo hace desde alguna parte, todo lector lo hace desde algún lado. Y en el caso del texto bíblico, aquellos que contaron la historia también lo hicieron desde algún lugar. No lo hicieron en el vacío o desde el vacío. Cuando ayer Francisco también les envía esto, ustedes tienen que hacer y generar un currículum en donde van a poner ahí, ¿cierto? Algunas de las acciones que van a querer que nosotros, que podamos evaluar y construir. Estamos haciendo eso. Estamos recuperando nuestra memoria para reconstruir, inclusive, el mismo texto bíblico. Ya lo hemos leído y lo hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de Solantiname, en donde se le da la posibilidad a la gente que lea y que va a leer y a interpretar desde su propio contexto. Preguntarnos siempre qué es lo que dice este texto respecto de la realidad en la que estoy viviendo o desde dónde estoy viviendo. Fíjense que el gran tema de todo esto también fue que la interpretación posterior del texto reemplazó a la acción propuesta en ese texto. Me explico. Les di el ejemplo del lavado de pies y el de la Eucaristía. ¿Sí? La primera posibilidad de lectura es que es una cena en donde están los amigos y comparten el pan y el vino como en una cena cualquiera. Eso con el tiempo se transformó en la Eucaristía. Eso con el tiempo se transformó en la Santa Cena, ¿cierto? Que generalmente celebramos dentro de nuestras congregaciones. Y eso con el tiempo se transformó en una especie de dogma
que debíamos de cumplir, pero ¿nace como dogma? No, no nace como dogma. Nace como esta acción que va a generar justamente, ¿cierto? Una reflexión. Pero la reflexión terminó transformando la acción en un dogma. ¿Se entiende? Y no es producto de la acción, es producto de la interpretación. Entonces, ¿cómo es que finalmente se termina manejando el texto que termina justamente descontextualizando la escritura, dándole una sobreespiritualización, y esa sobreespiritualización reemplaza la acción que de alguna manera está expuesta en el texto? Y ustedes ya lo vieron con el tema que nos desarrolló Francisco, con el tema de, ¿cierto?, cuál es, en definitiva, el pecado original. De hecho, justamente el pecado original, cuando se lo dicen a una persona cualquiera, ustedes hagan el ejercicio, pregúntenlo en el barrio o a algún hermano que no haya estudiado mucho en la iglesia, ¿cuál es el pecado original? Le va a decir la sexualidad, el sexo, el que tuvieron relación, el que se vieron desnudos y una cantidad de cosas que en ninguna parte está. Y que ya lo demostró Francisco. De hecho, no solamente lo demuestra Francisco, sino que está en el texto. El problema es que no nos enseñaron a leer el texto de esa forma para poder encontrarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es que vamos a tratar de recuperar esto? Entonces, la acción o las acciones que nosotros tenemos o que nosotros generamos, tenemos que vincularlas de alguna manera también con el texto. Estoy hablando de la vida cotidiana, estoy hablando de la vida en general. Mauricio Castillo, que está ahí, ¿cierto?, en la esquina de la plaza en donde pudimos estar y visitarlo, eh, él ve, tiene el panorama del mundo a sus pies. Está en la plaza. Él ve al policía, él ve al transeúnte, él ve los carros, él ve todo. La pregunta para nosotros que a veces nos transformamos en ratones de iglesia es, ¿vemos y tenemos la misma panorámica encerrados dentro de esas cuatro paredes? ¿Cuánto nos hemos perdido de lo que pasa alrededor de nosotros? A mí me encantó ver a Mauricio, a su esposa y a los otros compañeros que estaban con nosotros y que trabajaban en todo esto y defendían sus derechos, porque es lo mismo que el texto hace. ¿O acaso no lo hace Jesús y las mesas de los cambistas comienza a tirarlas porque obviamente se estaba abusando de aquellos que tenían menos y prácticamente vendiendo la fe? ¿Cómo leemos? ¿Desde dónde leemos? Tenemos que hacer una reflexión crítica. La experiencia y el texto se interpretan a la luz de la fe, la tradición y el análisis crítico. Debemos aprender a dialogar con el texto, a hacerle preguntas, y no las preguntas que nos enseñaron a hacerle, sino hacerle nuevas preguntas al texto. ¿No nos habremos quedado nosotros en las preguntas clásicas del texto? ¿No nos habremos quedado solo en una parte de las preguntas y no hemos generado más preguntas al texto? ¿No será que la iglesia dejó de hacerse preguntas en torno a esas realidades y terminó reemplazando el foco de las preguntas que le hacemos? De ahí que, vuelvo a decir, para conectarme nuevamente con Francisco, volvemos al pecado original. Porque de hecho, solamente la palabra pecado en la mente de la mayoría de los cristianos se remonta o se remite, perdón, al tema de la sexualidad.
cuando la palabra dice, ¿cierto?, que es errar el blanco. Es cuando yo hierro, y yo puedo errar no solo sexualmente, sino que puedo errar con mi hermano, puedo errar conmigo mismo, puedo errar de muchas formas, cometer errores de muchas maneras. Si queremos producir un cambio, si queremos tratar de poner la mira en aquellas cosas que van a reenfocarnos y reenfocar nuestra posibilidad de ser cristianos, entonces tenemos que ser críticos con aquello que hemos aprendido y tener discernimiento, pero no solo un discernimiento personal, y ya lo dijo también Francisco, es un discernimiento comunitario. No es solo mi discernimiento, sino es el discernimiento de aquellos que también me acompañan. Cómo es que reflexionamos juntos y cómo es que producimos reflexión juntos. No es una cuestión individual. Esto es algo que debemos de hacer con el otro, que es algo que debemos de sentarnos a repensar y a pensar con las demás personas. Solo el discernimiento pastoral y comunitario, la reflexión, una relectura, nos va a llevar a tener una acción transformadora dentro del lugar en donde yo me encuentro. Todos los textos de alguna forma nos apuntaron a eso, que decía Hechos 2, Hechos 4, en donde las comunidades, ¿cierto?, de la forma que tenían de poder sobrevivir era estar juntas y compartirse aquellos que tenían más, daban más y podían, ¿cierto?, haber igualdad y equidad dentro de, el cristianismo primitivo, de aquellos que seguían a Jesús, pero que habían sido también dejados de lado por el imperio, la religión y la sociedad. Santiago va a decir, ¿cierto?, que la fe sin obras es muerta. Y no es que tenemos no tenemos obras para tener fe, sino que nuestra fe demuestra justamente el quehacer que vayamos a ejercer. No es que nuestra fe nos vaya a salvar, no tiene nada que ver, o sea, perdón, nuestras obras nos vayan a salvar, sino que la fe que tenemos se va a demostrar. Y no lo hacemos por egocéntrico, es decir, para que me enaltezcan y digan, ¿cierto?, que yo lo estoy haciendo bien, sino más bien porque es una consecuencia de lo que estoy haciendo. Y entonces volvemos al inicio, a otra nueva experiencia, nuestra, interpretada a través del texto. ¿Cómo vemos nuestras experiencias en el texto? ¿Cómo nos vemos nosotros reflejados en el texto? Generalmente entendemos el texto o nos han hecho entender el texto solo como una forma de apalearnos, de atacarnos, de confrontarnos, pero no de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, de tener espacio para nosotros, de tener espacio para el otro. ¿Cómo nos vamos a reconectar y cómo nos estamos reconectando? ¿Somos agentes de transformación? ¿Estuvo disociada la teología del servicio a la gente? ¿La teología se puso al servicio de las comunidades o las comunidades estuvieron al servicio de la teología? No recuerdo quién lo dijo, a lo mejor Francisco Jaime lo recuerda, pero decía el dicho que una iglesia que no sirve, no sirve. Así, sí, llevado a nosotros, si nosotros estuviéramos ahí en el lugar, si nosotros no servimos, tampoco servimos. Y no es que hagamos las cosas para, como dice el mismo Jesús, para ser vistos de los demás hombres, sino porque es una consecuencia respecto de nuestra reflexión y de nuestra mirada hacia Cristo y hacia las primeras comunidades. Sin esta gente que de alguna forma sufrió, que de alguna manera
se sintió oprimida, perseguida y pasada a llevar, sin esa gente, nosotros hoy día no podríamos tener el texto. El texto lo produjeron ellos. Lo produjo su acción y lo produjo su reflexión. Su acción produjo eso. El hecho de... otra vez salió un tipo diciendo, miren, voy a mostrarles cómo se hace el papiro. Y entonces fue, cortó el papiro, hizo todo el trabajo, pero la cantidad de cosas que debería haber hecho una cantidad enorme de gente para producir unas 4 hojas es enorme y es costoso. No todo el mundo lo puede hacer. Para producir la reflexión de Juan capítulo 1, no solo se requiere la acción de mano de obra para el papiro, para la escritura, sino que la reflexión filosófica de lo que estaba ocurriendo alrededor, compararlo con el mundo hebreo y de ahí producir un texto. O sea, es enorme todo lo que ocurre detrás del texto y que muchas veces nosotros perdemos de vista. Pero una de las cosas que más perdemos de vista es que todo aquel que produjo la reflexión y produjo la acción tuvo vida como usted y como yo. Sufrió, pasó hambre, pasó sed. En algunos casos fueron perseguidos, en algunos casos fueron apresados, en otros como Juan de Patmos fueron exiliados y otros muchos terminaron muertos. Porque justamente dijeron, es mejor obedecer a Dios que obedecer al resto. Lo mismo dijo Sattler en el siglo XVI, cuando el mundo anabautista se termina separando. Y a él le dijeron, él dijo, prefiero estar del lado de un musulmán que no sabe de este texto que estar al lado de quienes sí lo saben y no lo llevan a cabo. Dice la palabra, no matarás, y yo prefiero no matar, porque la palabra me dice que no lo haga. Y termina muerto él y luego después su esposa. No sé si me estoy explicando con lo que les estoy diciendo. El tema está en que generalmente nosotros vemos el texto que tenemos en nuestras manos, pero no sabemos cuánta sangre dejó atrás la producción de ese texto. Y la acción que está ahí, la acción que vemos ahí, el lavado de los pies, que después lo hicimos como una ceremonia y todo un desparpajo de cosas que le perdió el sentido al momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y cuando alguien lo recuerda, es porque a ese alguien le hizo tanto sentido que dijo esto, tenemos que volverlo a hacer. La única forma de entender el servicio es arrodillarnos, tomar los pies de nuestros compañeros y lavarlos. Sin esas cosas, en realidad, siempre vamos a estar produciendo una teología que va a ser y va a seguir siendo repetitiva. Lo decía al principio y con esto termino, lo decía Jaime, respecto de los temas de los misioneros. Muchas veces nuestras iglesias siguen repitiendo los mismos modelos que los misioneros trajeron. Y en realidad no sabemos de a dónde esos misioneros sacaron dichas reflexiones. Algunos de nosotros sí las sabemos, pero la mayoría de la gente no las conoce. Y hemos convertido la palabra del misionero en palabra santa, cuando en realidad la única palabra santa es la que Cristo
pudo haber pronunciado. Muchas gracias, les compartiré después la ponencia y también la lámina para que ustedes la puedan tener. Jaime. A ver. Muchas gracias, Marcos. Bueno, entiendo que ¿cuándo va a ser la próxima reunión? Por favor, si nos ayudas en eso. El 30 de julio. Ok, entonces tomemos nota, 30 de julio nos volvemos a encontrar en este espacio, ¿verdad? Pero también pendientes ahí del WhatsApp por todas las indicaciones y que habrán ahí, ¿verdad? Sí, Francisco también va a producir la pregunta para el foro que vamos a tener. Ese día va a haber un foro, ¿ya? El 30 va a haber un foro. Ustedes deben de haber tenido leído el primer libro, o al menos haber tenido leído gran parte de los capítulos que están ahí, ya para que podamos trabajar en el foro. Eso es el 30 de julio, agéndenlo y no se les olvide. Recuerden que una de las cosas que nosotros vamos a evaluar es la presencia de ustedes en este espacio, ¿ok? Para que sepan. Gracias. Bueno, no habiendo más que hacer constar, levantamos la sesión. Bueno, oramos